A ver, chicos, ya entramos a lo que es eh, la lucha que hacen algunos criollos para poder independizarnos de los españoles. Porque acá ya nos salteamos, ya pasamos de la Segunda Guerra Mundial. En ese transcurso también el Perú buscaba su libertad, o sea, su independencia. Acá todavía no ocurre la libertad. Don José de San Martín todavía no proclama la independencia del Perú. Por eso dice acá buscando la libertad del Perú. Acá tenemos estos personajes. ¿Quiénes eran? Primera vez que los ven seguramente, pero influyeron mucho en la emancipación de nuestra patria. Acá tenemos a José Baquiján de Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue. Seguramente Hipólito Unanue han escuchado. A veces se ponen nombres de hospitales o incluso hasta de colegios, porque creo que él era un médico. Francisco de Miranda, este era un venezolano. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Cada uno propició o digamos incentivó en las mentes de los jóvenes de ese entonces, entre 1790 y tantos, 1800 y tantos. En ese, más o menos, ellos fueron más contemporáneos para su época, ¿no? Entonces, ellos, uno fue escritor, otro fue ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero la cosa es que ellos influenciaron mucho en armar la independencia. Ellos apoyaron a don José de Martín. Pero, como siempre, siempre hay diferencias de ideas, ¿no? Algunos pensaron de una forma y otros pensaron de otra forma. Así como en la Segunda Guerra Mundial siempre hubo dos bandos. No es que acá haya habido dos bandos, sino que todos querían lo mismo. Pero unos, por un lado, eran reformistas y los otros eran separatistas, ¿no? Pero antes de empezar a explicar, nosotros vamos a hablar de la emancipación. ¿Alguna vez han escuchado sobre la emancipación del Perú? ¿Qué es emancipar? ¿Qué es emancipación? ¿Alguna idea? ¿Nadie? Cuando hablamos de emancipación, es decir, en términos políticos o en estos términos de independencia, vamos a decir que emancipar es separarnos o separar una cierta región de otro estado o de alguien que nos ordena o que nos mande. O sea, nos vamos a dar nuestra libertad, vamos a ser propios, vamos a tener nuestro país propio. Entonces es cuando un país o una región se rompe vínculos, ¿no? Prácticamente vínculos totales o parciales, ¿no? Frente a otro estado que nos está gobernando. En este caso el Perú, llegaron los españoles y mataron a todos los incas prácticamente, los indígenas que vivían acá, el imperio incaico derrotaron y y pusieron sus colonias, la colonia española acá, ¿no? Entonces, ellos nacieron, no es que ellos sean indios o incas, ¿no? Ellos eran mestizos o eran criollos. Cuando hablamos de criollos, acá dice, mire, recuerda que los criollos son los nacidos de América y de los padres españoles. O sea, puede ser la mamá que sea de acá América y el papá españoles, o viceversa, o el papá de acá América y, en ese caso, la mamá de España. En este caso eran peruanos, acá netamente peruanos, la mamá o el papá. Entonces ellos eran un cruce y así fueron generación, generación, las personas fueron viendo, ay, justo cuando mi clase se comienzan a chancar, un ratito, ya. Justo cuando llegaron los españoles y nos comenzaron a invadir, se dieron cuenta que ellos nos imponían sus reglas. O sea, supuestamente los españoles venían a curarnos, ¿no? Porque nosotros creíamos en ese entonces, éramos politeístas, creíamos en varios dioses, el dios Sol, ¿no? En el jaguar, tantos dioses que teníamos. Entonces, los españoles pensaban que su dios, que era Jesús, era el único y verdadero. Claro que el pensamiento que tenían ellos de esa época, en 1800, 1700, era muy diferente a lo que es ahora. Anteriormente eran explotadores los cristianos, ¿no? La Santa Inquisición le decían ahí. O sea, vinieron, nos apuntaron con sus armas, nos robaron todo nuestro oro, todo, nos saquearon todo, y encima querían imponernos una creencia. O sea, oye, no creas en Dios Sol, te va a hacer el infierno, te voy a curar. ¿Y qué pasa si el inca, o bueno, en este caso el indígena que vivía acá, decía que no quería? Los mataban. Decían, ah, no, él es del infierno, al demonio, él es un demonio, lo quemaban, los decapitaban. O sea, era terrible. Entre la Santa Inquisición era muy, por no decir malvada, mataban a los.
y eran unos asesinos, la verdad. Y ellos se basaban en que ellos eran los perfectos, en que el cristianismo era lo único y verdadero. Incluso ellos tenían alto poder, no el rey necesariamente, sino que ellos iban del lado del poder. ¿Se imaginan tanto poder tenían ellos? Bueno, eso fue por un lado, ¿no? Y por otro lado, aparte los españoles, los mismos soldados, ¿no? Los mismos gobernantes, venían y nos explotaban, nos esclavizaban y nos hacían trabajar mucho sin ningún pago. Entonces, de generación en generación, desde que llegaron los españoles, fueron naciendo personas. En este caso acá tenemos 5 criollos. Ellos se dieron cuenta de esto y comenzaron a darse cuenta de que ya teníamos que independizarnos, que la clase española era explotadora, ¿no? Entonces, ellos decidieron armar la revuelta. Claro que con otros personajes más. Ya tenemos una idea, miren, ¿ah? Pero, como les dije, tuvieron ideas diferentes. ¿Quién y quién? A ver. Debido a la diferencia de sus ideas, se dividieron en dos. Ellos son precursores. ¿Saben lo que es un precursor, chicos? Son precursores de la independencia. ¿Alguna idea? Ay, Dios mío. Nada, nada. Al menos precursor sí es algo de cultura general. Deben tener una idea ya. A su edad ya. Lo que impulsa, no, ¿Cómo? Lo que Simón Bolívar. impulsa. Ya, precursor viene de, ya, impulsar, sí, impulsamos. O sea, son aquellas personitas que son como, ¿cómo les digo? A ver, son como pioneros, como los primeros que dicen hay que hacer el cambio. Antes de cursar algo. Ellos dicen, o sea, como acá tenemos arriba varios precursores, ellos dijeron, vamos a incentivar, como ellos tienen la idea de independizarse, en los jóvenes, en nuestros compatriotas, vamos a meter la idea de independizarnos, que ya podemos luchar contra los españoles, ya teníamos la suficiente fuerza, ¿no? Entonces son precursores de nuestra independencia. Nos llenaron de idea, nos llenaron de ese sentimiento patriótico para poder independizarnos. Más o menos considerados héroes, ¿no? Algunos por eso, de ellos, tienen nombres de colegios, otros de instituciones, otros hasta de promociones. Mi promoción, ¿cómo se va a llamar? Le ponen estos nombres. Y hay otros también, ¿no? Junto a ellos estaba don José de Martín, Simón Bolívar, José de la Ribagüero, José Faustino Sánchez Carrión, un montón que eran separatistas. Pero ya me estoy adelantando. Entonces, esos precursores se dividieron en dos. Unos eran los reformistas y otros eran los separatistas. ¿Alguna idea de los reformistas y separatistas? Su mismo nombre casi los dicen, ¿no? Yo sé que ustedes tienen la idea, pero en sí explicarlo tal vez no puedan. Los reformistas, lo que pensaran de forma reformativa, eran José Baquijano Carrillo, Toribio Rey Mendoza y Hipólito Unanue. Y los que eran separatistas, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Francisco de Miranda. Bueno, acá también le completamos con José de la Riva Agüero, ¿no? Que también llegó a ser presidente y también con las mismas ideas separatistas, José Faustino Sánchez Carrión. En estos casos, chicos, nada más nos dicen así. Ahora, cuando hablamos de los que tienen ideas reformistas, ¿qué podemos entender cuando decimos que es una idea reformista? ¿Alguna idea? Lo que sea que tengan en mente, díganlo, chicos. Si está mal, a buena hora. Y si está bien, a buena hora. Reforma. Hasta ahorita existen las reformas. De volver a construir algo, a volver a reparar algo. Ya, por ahí vas, por ahí, muy bien. ¿Alguna otra idea? Está bien. Reforma. Reforma. Reformistas. Vamos a reformar. Su cuarto, tienen que reformarlo de vez en cuando, ¿no? Reformistas. Pero acá estamos hablando de términos políticos. Entonces vamos a decirlo así, que estos patitas de acá, estos señores, eran reformistas porque ellos decían que querían separarse de los españoles, sí, pero de una manera gradual, poco a poco, o sea, sin ir al conflicto, no es violento en sí, sino que ellos querían independizarse, sí, pero también tal vez acompañados de la corona española, o sea, creían que podíamos llegar a un acuerdo con los españoles para tener un bien común no solamente para ellos, sino ya para nosotros también. Entonces, la corriente reformista era una corriente política. Básicamente se basaba en los obreros, ¿no? Los que trabajaban, los esclavos en ese entonces. Entonces,
los españoles eran prácticamente como capitalistas, ¿no? Entonces nosotros luchábamos contra los capitalistas, pero no de una manera violenta, ¿no? Los reformistas no eran así violentos, sino que ellos trataban de reformar nuestra patria, como que no votando totalmente a los españoles, votándolos del país, no, sino que querían tener como una tregua o ir o vincularnos con los españoles, pero poder crecer ambos por el bien común de ambos, pues, ¿no? Tanto como nosotros los peruanos, como los españoles. No era necesario separarnos totalmente, ¿no? Entonces ellos querían una modificación pacífica, ¿no? Gradual, por así decirlo, poquito a poquito, de nuestra situación social. Muy diferente cuando es revolucionario o separatista, pero acá sigamos en el reformista. Entonces, acá entonces lo que les decía ellos, básicamente buscaban alcanzar los mismos derechos, el mismo progreso, el mismo bienestar, ¿no? Sin necesidad de romper algún vínculo con los españoles o con la corona española en ese entonces. Ellos tenían esa idea, pero muy contrario a los separatistas, separarnos ya totalmente, cuando a veces los enamorados se separan ya cada uno por su lado, ¿no? Igual, ellos tenían ideas, decían que el Perú tiene que separarse totalmente de España. Eran más revolucionarios, ¿no? Entonces, ¿qué querían ellos? Los separatistas querían prácticamente promover la desunión, ¿no? O a veces, muy pocas veces suele ser pacífica, ¿no? No solamente acá en el Perú ha habido estas ideas separatistas en todo el mundo, pero hablando acá del Perú, no ha sido violenta, ustedes ya saben la historia, ¿no? Que hemos luchado contra los españoles. La corriente libertadora de José de San Martín y Simón Bolívar, no sé si habrán escuchado. Pero bueno, ellos decían que podía ser pacífico, no podía ser pacífico. No se podía ir por medio de la paz, no hablar, ¿no? Firmar tratados, no, ya que los españoles se veían los españoles como explotadores. No se podía llegar a la paz o acuerdos con aquellos que nos explotaban. Entonces ellos querían romper toda relación con la corona española, prácticamente. Muy diferente a ellos, ¿no? No tan diferente, claro. Entonces, ya tenemos las dos formas o los dos pensamientos, las dos ideas. A ver qué dice acá. Las nuevas ideas de los precursores influenciaron factores externos como la inflación, la independencia del 13 colores y la Revolución Francesa. Bueno, ellos se basaron, después más adelante que les voy a explicar, elaboraron, ¿cómo se le dice esto? Ah, ya me olvidé. Ah, la sociedad amantes del país. O sea, era como una institución de muchos intelectuales. Esos intelectuales también promovieron a través del Mercurio Peruano, si se habrán escuchado también el Mercurio Peruano, que era prácticamente el primer periódico acá en el Perú. ¿Qué hacían ellos? Ahí estaban incluidos ellos. Y habían más intelectuales, o sea, los más chancones del Perú, los criollos, claro, en su mayoría, ¿no? Ellos lo que influenciaron al Perú o a los demás compatriotas a tener ese corazón, esas ganas de poder independizarnos. Entonces, ellos, los intelectuales, también se influenciaron, esas ideas que tuvieron se guiaron también del exterior, de otros países. Uno de ellos, la Revolución Francesa, la clase burguesa. Claro que ellos no estaban totalmente en acierto, ¿ah? Porque una vez que lograron la independencia, ya ustedes ya lo saben, los españoles se fueron. El Perú de alguna forma trató de salir adelante, pero siempre se quedó la corrupción y hasta ahora hay corrupción. Esa es otra historia también. La historia del Perú es muy, muy bonita, pero en su mayoría pura corrupción, no les miento. Entonces, ¿pero qué significa precursores? Ese es para ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué podemos decir? Ya, búsquenlo en internet, ya no importa ya. Alguien que me diga qué es precursor. Ustedes en algún momento pueden llegar a ser precursores de una nueva forma de pensar. Por ejemplo, los varones, ustedes quieren formar una institución, un instituto, una academia de fútbol. Entonces ustedes solitos se organizan, ponen las ideas, arman, compran su campo, comienzan a escribir. Entonces ustedes son los precursores. Entonces, ¿qué es precursor? De querer inventar, ¿Cómo? de querer inventar o crear. Claro, inventar o crear, bueno, podría ser. Pero a ver, les dicto, ahí van a poner, son pioneros, son los pioneros en dar ideas o nuevas ideas, como dice Christopher, ¿no? Inventar.
Pioneros significa son los primeros. Son pioneros en dar nuevas ideas. Que en el futuro van a ser aceptadas, pongan. Porque ¿qué sentido tiene de tener ideas y que nadie lo acepte? Entonces no resulta ser precursor. Una vez que tienes frutos, ahí te vuelve precursor. Entonces, podríamos decir que son pioneros que dan nuevas ideas que serán aceptadas en un futuro. Ese es un precursor. Pueden ser buenas o malas, ¿no? Ahora sí, ya les expliqué lo que es las ideas reformistas. Proponían reformar el sistema de gobierno para hacerlo más justo, obviamente. ¿Quiénes eran sus representantes? Arriba está. José Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez Mendoza y Hipólito Unanue. Pónganle ahí. Y las separatistas, también está. Proponían romper relaciones definitivas, no les digo, con España. Juan Pablo. Juan Pablo Vizcarra y Francisco de Miranda. Claro que hay más, por si acaso. Hay muchos más, pero ellos eran, como decir, los más sonados, ¿no? Los principales. Entonces, como dice, ¿quiénes eran los principales representantes de las nuevas ideas? Acá está. En el caso de los reformistas, reclamaban reformar el sistema colonial para hacerlo más justo. Claro. ¿No? Le reclamaban a los españoles. A ver, ¿qué nos decía José Baquijano, creo que es Baquijano, o Baquijano, ya tiene, ¿no? Y Carrillo? A ver, ahí vamos a poner lo siguiente. Les voy a dar una breve descripción. Este patita era un intelectual también. ¿Ya? Entonces póngale, era un intelectual del virreinato. Les voy a dictar, ¿ya? Era un intelectual del virreinato. ¿Qué quiere decir intelectual? Que tenía varias profesiones, tal vez, ¿no? Entonces era un intelectual del virreinato, coma. Economista. Escritor. Jurista. Economista, escritor, jurista. Y bueno, y político, ¿no? Metido en la política. Criollo o hispano-peruano, que es lo mismo, ¿no? Criollo o hispano-peruano. Ya les he dicho que todos son criollos. Entonces, este patita fue un gran abogado, chicos. Un abogado, pero como le dicen, catedrático, ¿no? Uno de los mejores acá en el Perú, que ejerció la carrera como docencia. Entonces, ahí está el truco. Él lo que hacía, se ejerció de docente en la Universidad San Marcos, creo, hay otras universidades, o instituciones donde se le enseñaba a los alumnos. Entonces, él ya metía esa idea. Como era docente, les va llenando la idea a los chiquitos, desde pequeños hasta los adolescentes, de independizarnos. Entonces, él también influenció mucho en la independencia. Entonces, era un abogado catedrático, un docente también. Vamos con el siguiente. Toribio Rodríguez de Mendoza. Este patita fue un sacerdote. También hispano, peruano. O criollo, póngale. Un sacerdote criollo. Este patita le gustaba la filosofía. También laboró como docente. Póngale, trabajó como docente. Y entre paréntesis pueden ponerle a ver filosofía, por ejemplo. Entonces, al igual que el patita de arriba, José Baquijano, también, ¿no? Nos llenaba la idea de las ideas reformistas, porque él era reformista. Incluso este patita fue acusado de formar conspiración contra la corona española, ¿no? Contra la corona del rey.
Y como último dato podemos decirle que también él formó parte de firmar el Acta de la Independencia del Perú. Fue uno de los que firmaron. Y a propósito, sí saben, ¿no? Que se firmó el Acta de la Independencia del Perú, ¿no? Donde ahí ya se especifica, es un acta donde dice, desde hoy, el Perú es libre, independiente, bla, 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 bla. Pero, ¿cuántos firmaron esa acta? ¿Alguien tiene alguna idea? A ustedes, a sus padres seguramente han visto que firman a veces documentos, ¿no? Les hacen firmar, uno. Pero en realidad el acta del Perú no solamente lo firmó ni uno, o el presidente, ni los ministros, ni el consejo, ¿no? Sino varios. ¿Cuántos creen? Como 100. Más, 200. más de eso. No, 1000. mil mucho. 500. 339 exactamente, entre diputados, ministros, presidente, estos patitas intelectuales también que estoy mencionando, también este Toribio Rodríguez Mendoza también formó parte, ¿no? Firmó. Imagínense, 339 firmas. Si ustedes buscan, en internet van a encontrar el acta llenecito de firmas, montonazo. Pero este fue parte de ello. Entonces, él también es recordado porque formó parte de las firmas del Acta de la Independencia. Pasamos a nuestro querido Hipólito Unanue. Este es uno de los más conocidos porque lleva nombres de los hospitales, el Hospital Hipólito Unanue. ¿Por qué creen que llevaba, mayormente le estoy diciendo que son hospitales lo que llevan su nombre? Entonces, ¿qué era él? ¿Un doctor? Claro, un médico. Doctor, hasta yo puedo ser doctor, doctor en docencia. Entonces es un médico, ¿ya? Es un médico. Entonces, este patita, estos chicos, en este momento jóvenes, mire, 30, 40 años. Ahí estamos hablando del año más o menos 1750, 1800, hasta 1821 que se firmó la independencia del Perú, ¿no? Entonces, ellos estuvieron presentes. Imagínense qué buena, qué gran condecoración, ¿no? ¿Cómo se le dice? Condecoración. Entonces, de Hipólito Unanue podemos decir que era un médico criollo también. Del siglo XVIII, que conspiró contra la corona española. Y ahí pueden ponerle, incluso llegó a ser ministro de don José de San Martín y Simón Bolívar, imagina hasta dónde llegamos. Que fueron en su época, bueno, presidente del Perú. Llegó a ser ministro. Y él es fue el que publicó el Mercurio peruano. Tanto influenció a este patita, mira, muy importante. Nunca se olviden de este nombre, Hipólito Unanue. Ahora ellos eran, bueno, los reformistas, ¿no? Conspiraban contra la corona española, pero a su vez creían que podían ir, ¿no? En acuerdo, ¿no? Sin que ninguno se perjudique. Claro que reclamaban sus derechos para sus compatriotas, ¿no? Para la clase obrera. Luego vienen los separatistas, de esto ya querían ya separación total, como dice acá, ¿no? Tenemos a queda 10 minutos ya, a este patita, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, creo que, ¿no? Sí, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Este fue un jesuita peruano. Fue escritor, un gran escritor. Y si no me equivoco, él escribió la carta a los españoles americanos, creo que fue. ¿Ya? Él fue un escritor jesuita peruano que fomentó el manifiesto separatista de América. Que fomentó el manifiesto separatista de América. Para que los criollos combatan a los españoles. ¿Qué fomentó qué, profesor? Que fomentó el manifiesto separatista. O la idea separatista, ya, iguales. De América. Para que los criollos combatan a los españoles. Para que los criollos combatan a los españoles. O
sea, como fue escritor, influía en sus libros, ¿no? En sus cartas. En ese momento eran cartas, papiros. Chicos, ¿se escucha? Por acá están. Sí, profesor. Mi vecino está que construye, están que machacan la pared. A ver, vamos a hacer un esfuerzo porque ya vamos a acabar ya. A ver, sigamos. Ya, entonces por medio de sus escritos, él también promovió la separación total. Y por último tenemos a Francisco de Miranda. Francisco de Miranda también, pero este patita fue muy militar, y entonces van a poner ahí, político, militar, escritor, humanista. Político, militar, escritor, humanista. Escritor, ¿qué más, profesor? Político, militar, escritor, humanista. Como era militar, entonces luchó junto con don José de Martín. Entonces ahí pueden poner humanista, coma, que junto a San Martín y Simón Bolívar, que junto a San Martín y Simón Bolívar, impulsaron la independencia del Perú. Y Simón Bolívar impulsaron la independencia del Perú. Ojo, él no era peruano, él fue venezolano. Ahora les pregunto, ¿don José de San Martín o Simón Bolívar fue peruano? ¿Quién de los dos fue peruano? Simón Bolívar. ¿Es su última respuesta? Sí, profesor, Simón Bolívar. Sí, profesor Simón Bolívar. Si no me equivoco, chicos, Simón Bolívar fue venezolano. Y don José de San Martín, argentino. Ninguno de los dos ha sido peruano. Al menos que me equivoque, no sé. Es para cultura general, ¿no? Lo que sí ellos vieron que no solo los españoles no solamente colonizaron Perú, toda prácticamente la costa de Sudamérica. O sea, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, hasta Colombia, hasta Venezuela. Se metieron los españoles en todos lados. Entonces, don José de San Martín, Simón Bolívar, dijeron, ah, no, voy a liberar a mi país, voy a armar mi mancha, y los vamos a votar, los votaron. Y vieron que en el Perú también, ah, no, en el Perú también está, vamos con mi mancha. Llegaron al Perú, se armaron, se juntaron con los peruanos y los votaron a los españoles de Perú. Luego se fueron a otros países, y así a todos los países. Por eso se le dice la corriente libertadora de Sudamérica, se le dice. Porque fueron por varios países. Muy bien, chicos. Entonces, aquí esto lo van a hacer ustedes, ¿ya? La actividad. Acá tienen qué pensaban la corona o cómo respondían la corona a las ideas reformistas y a las ideas separatistas. Y acá la autoridad del Perú, qué ideas tenían los reformistas y los separatistas. Esto tienen que buscarlo en internet y lo van a encontrar. Hay un montón. Sí, ¿para cuándo la tarea? Todavía falta, todavía no terminamos. El de acá, dramatizar un debate en el aula. Bueno, esto no lo van a hacer porque no podemos. Dice, crear una frase alusiva a la posición del grupo reformista separatista. Esta tareita lo voy a dejar para la otra semana. Le voy a explicar al último, ¿ya? Ahorita vamos a hacer esto. La sociedad amantes del país. Esta fue una institución. Acá pongan, ¿sabías qué? La sociedad amantes del país. Póngale. Fue creada, la sociedad amantes del país. Fue creada en tiempos del virrey. Acá el virrey no creo que sea su nombre. Pero acá vamos a poner a ¿cómo se llama este pata?
Ah, ya, José Baquijano, pues claro, fue el primero que les expliqué. Don José Baquijano y Carrillo, póngale. Don José Baquijano y Carrillo. Ojalá les alcance. Don José, ¿qué más, profesor? Baquijano y Carrillo. Habían un montón de Josés en ese tiempo. En el año 1792. Entonces, ¿por qué surgió esto? ¿Por qué lo crearon en ese tiempo de ideas separatistas y reformistas? Acá estaban todos los intelectuales, los más chancones, ya por así decirlo. A los mencionados y a otros más todavía. Entonces, la Sociedad Amantes del País fue un nombre que se le dio a una institución, miren, era una institución que agrupó a intelectuales peruanos, entre la mayoría criollos, que tenían una misma ideología, la cual fue plasmada, ¿en dónde? Yo les dije en un periódico. ¿Qué periódico les dije? ¿Recuerdan? En el Mercurio, que está más adelante, Mercurio Peruano, que daba a conocer la riqueza del Perú para despertar el amor a la patria. ¿Ya? Entonces, esta institución, sus miembros eran intelectuales. Ahora, los miembros de la Sociedad Amantes del País fueron, ahí les van a poner, van a salir un montón de Josés, le van a salir. Lo buscan en internet, ponen 4. Ahí está Hipólito Hermano, José Baquijano y hay otros. Cuando nació todo, profesor. ¿Cómo? Y también cuando nació. No, solamente los nombres de los miembros. Los nombres nada más. ¿Por qué tienes dos renglones? Porque algunos tienen unos nombres grandotes. Grandes, no chiquitos. Entonces, las ideas que tenían los intelectuales peruanos los plasmaban acá. Hubo necesidad de que la gente, en ese entonces no había internet, no había radio, no había esas cosas. Entonces, ¿cómo? El papel y el escrito. Por eso había muchos escritores y muy buenos. Ahora ya no hay tantos escritores. Y entonces surgió la necesidad de crear un periódico, un diario, una revista. El Mercurio Peruano. Así como acá hay el Trome, el Chino, el Ojo, esas cosas. Antes había el Mercurio Peruano. Pero el Mercurio Peruano nada más salía 2 veces a la semana, no todos los días. O sea, era bisemanal. Así se le dice. Era un periodo bisemanal. O sea, 2 veces a la semana nada más lo imprimían y lo daban, ¿no? Al pueblo. A ver, en enero de 1791 salió a la luz el Mercurio Peruano. Miren la fecha. Bajo la dirección de la Sociedad Amantes del País y su aparición tuvo una magnífica acogida. Su contenido daría cabida a todos los asuntos que podían interesar al hombre culto, pero con preferencia a los temas relacionados con el Perú. Se presentaban reportajes netamente. ¿Qué creen? ¿Qué creen que había ahí? ¿Qué querían ellos? Libertad. Ya, entonces presentaban reportajes netamente liberales, póngale ahí. Muy bien. O liberalistas.